información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son las 7 de la mañana con 23 minutos, amigos, y a esta hora damos paso a nuestra primera entrevista del día porque vamos a hablar acerca de el bienestar financiero de los ecuatorianos, cuál es la realidad económica de los ecuatorianos a propósito de un estudio reciente realizado. Me acompaña el doctor Jorge Guadalupe, quien es vicerrector de la Universidad de Posgrados del Estado, IAN. Está esta mañana con nosotros aquí en cabina. Doctor, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Muchísimo gusto, gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes. ¿De qué va este estudio reciente que se ha publicado? ¿Qué población abarcó y cuáles son los datos que se desprenden a propósito de esto que decíamos? ¿Cómo está la economía de los ecuatorianos? Sí, claro que sí. El estudio nosotros lo construimos con Verónica Artola, que es una docente de la Universidad Católica, que también trabaja en todo lo relacionado con la red transaccional de cooperativas y demás. Es un estudio que comprendió 407 encuestas a una diversidad de personas relacionadas con el mundo financiero y de las finanzas sostenibles y finanzas públicas. Lo que quisiera apuntalar en primer lugar es primero ¿qué implica hablar de bienestar financiero? Hablar de bienestar financiero, de manera resumida, implica básicamente hablar de la capacidad de una persona para satisfacer sus necesidades financieras actuales y futuras. Ahora bien, ¿cómo medimos esta capacidad? ¿Cómo sabemos si lo que nosotros tenemos, el ingreso que tenemos, nos permite tener esta capacidad para financiar lo que hacemos ahora y lo que pretendemos hacer en el futuro? Para poder medir esto se construye un indicador, se construye un índice y este índice, que ha sido ya replicado por algunas instituciones y organismos internacionales, tiene algunos años de construcción. Este índice, de hecho, ha sido también realizado por organismos internacionales con respecto a la situación de países vecinos de nosotros como Colombia, Perú, Argentina, y arroja unos resultados bastante interesantes inicialmente, que es el índice sobre el cual nosotros basamos nuestro estudio. Para el 2020, este índice arrojó, por ejemplo, que para el caso de países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, el bienestar financiero que oscila entre 0 y 100, siendo entre 70 y 100 un alto bienestar financiero y por debajo de 70 un bienestar mediano o bajo. Se encontró que en Latinoamérica el índice llega a 56 en el 2020, a 59 en el 2020, es decir, está un poco lejos, Latinoamérica para el 2020 está un poco lejos de llegar a un índice alto de bienestar financiero, y en ese mismo 2020 nosotros como Ecuador estábamos en 56 puntos, lo que quiere decir que estábamos 3 puntos por debajo del promedio de Latinoamérica, pero 14 puntos por debajo de un bienestar financiero alto, que básicamente implica que aquellos quienes han sido parte de las encuestas de este estudio del 2020 no llegaban a mostrar capacidad financiera y sostenible a lo largo de su vida, en el presente y en el futuro, porque estaban un poco por debajo del del indicador de bienestar financiero alto. Esto en lo que tiene que ver con datos del 2020, usted refiere, ¿verdad? ¿Cómo ha evolucionado estos indicadores o estas cifras hasta 2025? Para el caso de Ecuador, para el caso de nuestro estudio específicamente, nosotros tenemos que el indicador se mantiene en 56, que es una noticia interesante. ¿Por qué? Porque quiere decir que no ha disminuido este bienestar financiero. Por otro lado, para el caso del promedio de Latinoamérica, este bienestar ha subido un poco, está por sobre los 59 puntos, está entre 60 y 61 puntos. Sin embargo, es importante decir que como Latinoamérica seguimos por debajo de un alto bienestar financiero, es decir, que nuestra capacidad para poder garantizar nuestras necesidades actuales y futuras, necesidades financieras, es decir, la gestión de gastos, la resiliencia financiera, la planificación a largo plazo y el conocimiento financiero están todavía por debajo de un indicador que nos permita tener un bienestar financiero alto. Por ejemplo, es importante decir que en el caso de los países más adelantados del planeta, sobre todo los que hacen parte del grupo de los 7, ellos
tienen como promedio el bienestar financiero sobre los 80 puntos. Entonces hay una diferencia muy grande entre nuestros países latinoamericanos y los países del grupo de los 7, y obviamente los países que están por encima que están llevando la voz cantante de la economía mundial, que son China, Estados Unidos y la Unión Europea, están muy por encima incluso del propio 80, de los propios 80 puntos de bienestar financiero. ¿Cuáles diríamos que son aquellos factores, doctor, que están incidiendo en la salud económica en el caso particular de los ecuatorianos? A ver, el bienestar financiero lo que busca entender o lo que busca medir es un poco compararse con el otro. ¿Cómo estoy yo básicamente llevando mis finanzas con respecto no solamente a la satisfacción de mis necesidades presentes, sino con respecto a la satisfacción de mis proyectos de futuro? Y esto, ¿en qué indicador podemos medirlo? En la capacidad del ahorro que tenemos, en la capacidad de ahorrar y en la capacidad de invertir lo que recibimos como ingresos. Entonces, lo que hay que entender es que el bienestar financiero de una persona, primero, es una historia personal. Y el bienestar financiero de las sociedades en general es una historia de las sociedades. Nuestro país, basándonos en este tema, nuestro país seguramente nunca obtuvo un bienestar financiero por encima de los 56 puntos. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? Debido a que primero es un país que hace algunos años era un país de renta baja, lo que quiere decir que el ingreso general de los ecuatorianos estaba por debajo del ingreso medio de los países de desarrollo avanzado. Entonces, eso es lo primero. Segundo, porque nosotros como sociedad, y eso yo creo que hay que tomarlo en cuenta, es un tema relacionado con la historia del país, nosotros como sociedad no somos capaces de entender lo que implica la educación financiera, en el sentido de lo que yo gano, lo que recibo como ingresos, lo tengo para mis necesidades básicas ahora, pero también debo destinar una cantidad de esos ingresos al ahorro y una cantidad de esos ingresos a la inversión. Si somos un país que tiene una dinámica económica de ingresos medios en este momento, es difícil primero que podamos llegar a eso. Pero también es un tema de educación financiera. Lamentablemente en el Ecuador en específico y en Latinoamérica en general, diría yo, la sociedad no está alineada con los preceptos de la educación financiera, que nos dicen eso, tener un 50% de mi ingreso lo destino a mis necesidades básicas, satisfacer esas necesidades, un 30% al ahorro y un 20% a la inversión. Cuando tengamos claro eso, entonces vamos seguramente a ir en otra línea de bienestar financiero. Pero es que ahí en la mayoría de casos, diría yo, volvemos al problema original, que tiene que ver con este ingreso bajo que hace parte de esta renta baja de la que usted hablaba justamente. Entonces, si bien la educación financiera es importante y nos falta muchísimo para avanzar en una cultura financiera como país, como sociedad, también es cierto que muchos dirán, ¿cómo yo destino un porcentaje para el ahorro? Que es lo que me dice la educación financiera, si lo que recibo, lo que percibo como ingresos apenas me alcanza para cubrir justamente mis necesidades básicas. Sí, o sea, justo creo que es un tema central este. Nosotros, más o menos, yo diría, hace unas 2 décadas, pasamos de ser un país de ingresos bajos a ser un país de ingresos medios, lo que implicaba que la cantidad de dinero que los ecuatorianos tenían disponible aumentó. Básicamente por condiciones externas, porque tuvimos un precio del petróleo y de las materias primas muy elevadas y eso hizo que se empuje el ingreso total de los ecuatorianos hacia arriba. Pero para Sin un segmento embargo, de la población. No, en general, la economía en general, el crecimiento económico del Ecuador en las últimas 2 décadas ha estado muy por encima de lo que tuvimos del siglo pasado, por ejemplo, y los ingresos como tal de los ecuatorianos estamos muy por encima, por eso pasamos de ser un país de ingresos bajos a ser un país de ingresos medios. A pesar de esto, nuestro bienestar financiero no aumentó. Eso quiere decir que no solo, claro que el indicador básico es el ingreso disponible que tienen las familias, pero además de eso tenemos que mirar cómo las familias utilizan ese ingreso disponible. Y ese es un tema de educación financiera. Por ejemplo, si yo tengo, digamos, e incluso nosotros mostramos en el estudio que básicamente las personas que tienen trabajos independientes o que trabajan de manera particular tienen un bienestar financiero más elevado. ¿Por qué?
porque tienen una educación financiera más elevada que las personas que trabajan bajo el esquema de dependientes, es decir, los que estamos en el sector público o los que tenemos un trabajo estable en el sector privado. ¿Por qué? Porque nosotros no nos proyectamos como sociedad hacia el futuro, hacia lo que puede suceder en el futuro, y muchos decidimos gastarnos todo lo que tenemos en el presente. Y ese es uno de los temas importantes de educación financiera. Por eso decía, sí es importante entender que si yo no tengo ingresos, probablemente no pueda planificar mi futuro. Pero si yo planifico mi futuro cuando tengo ingresos, entonces seguramente voy a poder amortiguar más fácilmente una crisis que se puede avecinar en algún momento. En Ecuador hemos tenido tres grandes crisis, el siglo pasado, la primera, en el 2008, la segunda, y en la pandemia la tercera. Y a pesar de eso, nuestro índice de bienestar financiero no se ha dinamizado, es decir, seguimos siendo una sociedad cuya capacidad de pensarnos en el futuro desde el ahorro y la inversión no sigue funcionando, no es como quisiéramos al final del día. Entonces creo que son cosas netamente importantes que tenemos que pensarlas, y como le digo, más allá de que tengamos ingresos sostenibles en el tiempo, debemos empezar a pensar que si yo tengo ingresos en este momento que pueden ser sostenibles en, qué sé yo, en un mediano plazo de 5, 7, 8 años, debería empezar a pensar a dinamizar estos ingresos para poder amortiguar mi situación en un momento de crisis. Y de hecho yo creo que esto es importante mirarlo incluso desde el plano macroeconómico, desde las cuentas nacionales de un país. Nosotros hace 2 décadas estuvimos llenos de ingresos en este país. Vuelvo y repito, pasamos de ser un país de ingresos bajos a ser un país de ingresos medios porque teníamos una cantidad ingente de dinero. Si hubiéramos pensado la macroeconomía desde el bienestar financiero, ahora tendríamos una sociedad más dinámica, con más empleo y distinta. Pero, ¿qué sucedió? Que cuando tuvimos esa cantidad ingente de dinero, nos gastamos toda la cantidad ingente de dinero sin pensar en el ahorro y en la inversión. Y eso es lo que está limitando las posibilidades de crecimiento en este momento. No creo que sea importante referirse a periodos de gobierno ni nada. Este es un tema más académico, un tema más relacionado con lo que veníamos estando y lo que vemos ahora. Pero es importante decir que si a nivel de familias, a nivel de ingresos personales, no alcanzamos un buen nivel de indicador de bienestar financiero, es porque a nivel macroeconómico, como sociedad, en los últimos 30 años no hemos sido capaces de mirar eso. Si tenemos mucho dinero, ¿cómo hacemos para ahorrar ese dinero? Una parte de ese dinero ahora, invertir una parte de ese dinero y poder dinamizar nuestra macroeconomía como tal en el futuro. Y en eso sí, me quisiera permitir invitar a quienes nos escuchan a que puedan hacer parte de nuestra universidad en los programas de posgrado que tenemos en este momento, porque ahí vamos a aprender todos estos temas de economía, en temas incluso de seguridad, en temas de derecho. Y usted hablaba hace un momento del tema de Contraloría. Nosotros estamos por inaugurar una maestría con Contraloría en auditoría forense, que también nos va a ayudar desde la auditoría a empezar a pensarnos cómo podemos mirar nuestro futuro para no tener inconvenientes cuando nos quedamos con ese ingreso disponible que tenemos en este momento. Como bien dice, doctor, esta tarea desde la academia es importante en estos temas como muchos otros tantos. Yo quería aterrizar un poco en cómo lograr que las familias interioricen estos conceptos de educación financiera como tal, porque a lo largo de la entrevista hemos venido insistiendo en la importancia de la educación financiera, pero quizá debería pensarse en un trabajo mucho más allá de lo personal, como familia, quizá en el ámbito educativo, ya como una política pública, si se quiere, como país, como Estado. Sí, a ver, yo creo que una cosa importante en estos temas es dejar de pensar en el corto plazo como que fuera la solución inmediata para nuestra vida. Es un tema complicado en este momento porque en realidad vemos que la sociedad en general se está dirigiendo, en el mundo se está dirigiendo hacia allá. ¿Por qué? Porque hay el típico TikTok o los cortos de YouTube que en 20 segundos nos dan satisfacción y nos hacen pensar en el corto plazo. Entonces, económicamente también se puede un poco traer esta idea hacia lo económico y dejar de pensar en el corto plazo.
Dejar de pensar en que yo necesito comprarme un celular en este momento porque es el que salió a la moda y con eso voy a tener una mejor vida. Dejar de pensar en esto y empezar a pensar, a ver, ¿qué es lo que yo necesito primero? ¿Cómo hago para satisfacer mis necesidades básicas? Y luego, ¿cómo hago para, con ese sobrante, poder apuntalar mi vida futura? Y perdón, cuando hablamos de esas necesidades básicas, no solo hablamos de el pago de servicios básicos, de educación y de estos temas, sino también de los temas de endeudamiento, por ejemplo, como Sí, claro dentro que del sí. núcleo familiar. Claro que sí, es que justamente eso, el tema es que si somos una sociedad que crece un poco más lentamente económicamente hablando, cuyos ingresos crecen un poco más lentamente, que creo que hay que entender también que esto no nos está pasando solamente a nosotros los ecuatorianos, le está pasando a nuestros vecinos, le está pasando al mundo. Estados Unidos está creciendo mucho más lento, Europa está creciendo mucho más lento, hay un influjo de deuda que está a lo largo del mundo, atravesando cada una de los países. ¿Por qué? Porque los países no logran sostener una dinámica económica más fuerte. Pero lo que tendríamos que pensar es, si yo logro satisfacer mis necesidades básicas, que no quiere decir satisfacer las necesidades básicas con los productos más caros, quiere decir satisfacer las necesidades básicas con aquello que me permite poder vivir y salir adelante, tener una vivienda digna, tener un trabajo estable, tener una alimentación digna, tener vestimenta digna y demás. Con esto, ¿cuánto de esto me significa en mi presupuesto y cuánto me va a sobrar? Y vuelvo y repito, creo que uno de los temas más importantes en estos temas de educación financiera y en los temas relacionados con el indicador de bienestar financiero es dejar de pensarnos en el corto plazo, empezar a pensarnos en el largo plazo, lo que implica decidir, por último, si para mí es importante en este momento gastarme, no sé yo, $10 en una fiesta o en un concierto, o ahorrar 8 de esos $10 y tomarme por último un café de $2 con un amigo, con una amiga, con mi pareja, qué sé yo, y disfrutar de estos temas de ocio que también hacen parte de la vida, pero dando esa opción de mirar que yo podría sostener mi gasto en el futuro. No hay que olvidarse que las familias, incluso uno de los resultados importantes de nuestro estudio muestra que aquellas familias cuyas cabezas de familia son mujeres tienen un mayor índice de bienestar financiero que en el caso en el que las cabezas de familia son hombres. Porque lo que se dice siempre, las mujeres están más preparadas para pensar de manera conjunta y de manera global las necesidades de la familia que los hombres. Y yo en eso creo que estoy bastante de acuerdo. Y creo que como sociedad debemos empezar a pensarnos en eso. Y no solo como sociedad, sino como gobiernos seccionales, provinciales y nacional. Está bien que crezcamos económicamente, está bien que logremos cierto grado de sostenibilidad, pero miremos qué va a pasar de aquí a 5 o 10 años o 15 años, en qué tipo de sociedad nos queremos transformar. Y eso ya no es educación financiera, es básicamente entender cómo me veo yo en el futuro. Interesante charla, doctor, interesante para el análisis, y solamente quisiera concluir con una reflexión final precisamente de todo lo que ha dejado este estudio como un llamado, si se quiere, a la población, a la ciudadanía, para adentrarnos en estos temas que son importantes porque hacen parte de nuestras economías. Claro que sí. El primer llamado es la educación. La educación financiera está ligada a la educación en sí mismo. Nuestro estudio nos permite mostrar que mientras más nivel de educación alcanzan los ecuatorianos, más el puntaje en bienestar financiero es más elevado. Eso es lo primero. Lo segundo, que hay una diferencia de género en el bienestar financiero. Las mujeres tienen un nivel de bienestar financiero un poco más elevado que los hombres. Eso es necesario decirlo porque esto está en conjunción con lo que yo decía hace un momento, que cuando en las familias las cabezas de hogar son las mujeres, el nivel de bienestar financiero es más elevado. Y finalmente, tomar en cuenta que lo que muestra nuestro estudio es que en el caso de los trabajadores independientes, dado que la preocupación de un trabajador independiente no solo se sustenta en el presente, sino también en el futuro, el nivel de bienestar financiero de este trabajador independiente es más elevado que el nivel de bienestar financiero del trabajador dependiente. Entonces me parece que son temas importantes que debemos reflexionarlos
desde la academia, desde la gestión pública, desde el gobierno nacional, porque tiene que ver con cómo nos vamos a ver mañana como sociedad. Correcto, doctor. Con eso me quedo y quiero agradecerle esta mañana por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a quienes nos escucharon. El doctor Jorge Guadalupe, vicerrector de la Universidad de Posgrados del Estado, IAEN, aquí en Diálogo en la primera emisión de MQ Noticias.